Okay. Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar el estudio que dejamos la vez pasada. El tema es cómo podemos confiar que Dios está en control de las situaciones. Yo creo que este es un tema introductorio para poder analizar nuestra vida y ver si de veras estamos confiando en Dios o estamos confiando en algo más o alguien más, quizá en nosotros. Y estamos en el párrafo donde comienza algunas personas, ahí es donde va a comenzar el hermano Freddy, pero el hermano Roger, si nos hace favor de comenzar. Gracias, hermano. Gracias, Señor, por este momento. Señor, bendecimos tu nombre. Presentamos este momento, Señor, y a todos y cada uno de los que estamos aquí. Señor, bendice, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que sea tu palabra, Señor, haciéndonos, Señor, crecer y fructificar en nuestra vida. Señor, santifícanos, Señor, con tu palabra. Intrúyenos, Señor, y en el nombre bendito de Jesús te pedimos que seas tú, Señor, con todos nosotros. Gracias te damos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. The topic we're covering today El tema que estamos cubriendo hoy is a continuation from last week. es la continuación del tema de la semana pasada. This subject is difficult to teach. Sabemos que este es un tema difícil de enseñar. The difficulty in part is to understand that God is sovereign, Y la dificultad en parte es el entender que Dios es soberano, but He has also granted to us, as His creation, limited sovereignty. y al mismo tiempo Él nos ha concedido de una manera limitada también de su soberanía, o que seamos de cierta manera soberanos. And so we struggle to explain how it is that God is sovereign and yet we also interact with Him of our own free will. Entonces ahí está un poquito el dilema a veces. Como Dios es soberano, pero al mismo tiempo nos permite que ejerzamos, o sea, el libre albedrío, que podamos hacer cosas por nuestra propia voluntad. So this study is not going to give you all the answers that can be asked. Y como lo dijimos la vez pasada, este estudio no pretende responder todas las preguntas, It's just a beginning. sino más bien es el comienzo. And to understand more about this topic requires more time and more study. Porque puedes entender más sobre este tema, implica más tiempo de estudio. But we have to begin somewhere, and this is where we begin. Pero en algún punto debemos comenzar. Y creemos pues que este es un buen punto en el cual podemos comenzar sobre este tema. Okay? Y estamos en el párrafo número 5. A algunas personas les resulta atractivo pensar que Satanás tiene el control sobre cierta cantidad de vida, que Dios está revisando constantemente sus planes para adaptarse a los trucos de Satanás. El libro de Job es una ilustración clara de quién tiene el control soberano y quién no. Satanás se acercó a Dios y de hecho le dijo: Job solo te sirve porque tú lo proteges. Entonces Dios le dio permiso a Satanás para hacerle ciertas cosas a Job, pero nada más, en Job 1, del 6 al 22. ¿Podría Satanás hacer más que esto? No. Dios tiene control sobre Satanás y sus demonios, que intentan frustrar los planes de Dios a cada paso. Yes, the book of Job provides a number of interesting questions when we read it. Cuando nosotros leemos el libro de Job, al leerlo se crean muchas preguntas interesantes. One of the questions that Job
teaches us, or one of the answers he gives to us, is that there is a conflict between God and Satan. Y una de las preguntas que nos hace pensar y que al mismo tiempo podemos ver es ese conflicto entre Dios y Satanás. And this conflict between God and Satan is something that we don't fully understand. Ese conflicto entre Dios y Satanás no lo podemos entender completamente, But you see it clearly here in the book of Job. pero lo puede ver claramente que allí está, de acuerdo a lo que leemos en Job. The other thing that the book of Job brings forth is the problem of evil. Otro tema que trata el libro de Job o que nos hace preguntarnos es sobre el problema del mal. Bad things happen, Porque, bad things happen, and we ask why. porque ustedes saben, tantas cosas malas que suceden y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Where is God when terrible things happen? ¿Dónde está Dios cuando pasan esas cosas terribles, tan malas? I think it is helpful as we read the book of Job to recognize Entonces creo yo que es saludable a medida que leemos el libro de Job, es bueno reconocer. Job attempts to ask God to explain himself. Job viene y le pregunta, le dice a Dios, a ver, explícame, explíquese Dios, ¿cómo es que pasan, por qué pasan estas cosas? And God does not give Job answers to his questions. Y Dios no le contesta a sus preguntas a Job. What God asserts to Job is, I'm far beyond your ability to understand the things that I do. Más bien lo que hace Dios es decirle a Job, mira Job, yo estoy más allá de lo que tú puedes entender sobre mí. And so the lesson for Job at the end is you have to trust God even with things that you do not understand, particularly bad things that happen you don't understand. Entonces, ¿cuál es la lección que nos deja Job? Al final es confiar en Dios, aunque nosotros no entendamos todas las cosas malas que suceden en este mundo. Another thing we see is that even though we don't understand why things happen the way they do, También otra de las cosas que podemos aprender es que aunque no entendamos las cosas que pasan, it all fits into a plan that God has control of. todo encaja en un plan que Dios controla, en el cual está en control. And so Job is a good example of how God accomplishes his purpose and plan. Entonces el libro de Job es un buen ejemplo de viendo a Dios cumpliendo sus planes, sus propósitos, But also that the answers to our questions are not going to be given to us necessarily in this life, but in the life to come. y también pues que las preguntas que tenemos sobre muchas cosas no necesariamente van a ser contestadas en esta vida, sino pues en la vida por venir. Okay, Mario, you want to comment? Sí, recuerdo que Job le reclama a Dios y, como dice el hermano, no le contesta directamente a Job el porqué de las cosas, pero le dice una pregunta muy famosa: ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el otro? ¿Dónde estabas? O sea, le está enseñando Dios a Job, realmente, yo soy más grande y tengo un plan perfecto. Y vemos cómo se dice, cómo termina esta historia con la bendición de Job. Y Dios es, ¿cómo se dice?, validado en su palabra. Él cumple su palabra y Job es bendecido. Y otra cosa que quería mencionar es que mucha gente, cuando se convierte al cristianismo, cuando cree en el Señor Jesucristo, piensa que el sufrimiento ya no es parte de la vida cristiana. Y pues tenemos muchos pasajes bíblicos, aunque este no es el tema,
tenemos muchos pasajes bíblicos en donde el sufrimiento es parte de la vida cristiana, es parte de nuestro entrenamiento como cristianos, parte de que aprendamos a confiar en el Señor con el tema del sufrimiento. Desgraciadamente muchos cristianos y no cristianos dejan de creer en Dios, dejan de confiar en Dios cuando hay este tipo de cosas. Bueno. Bien, sigamos leyendo en el siguiente párrafo. Satanás sabía por el Antiguo Testamento que el plan de Dios era que Jesús viniera a la tierra, fuera traicionado, crucificado y resucitado, y proporcionara salvación a millones. Y si hubiera alguna manera de evitar que eso sucediera, Satanás lo habría hecho. Si Satanás hubiera podido hacer que solo una de las cientos de profecías sobre el Mesías no se cumpliera, todo se habría derrumbado. Pero la cantidad de decisiones independientes y de libre albedrío tomadas por miles de personas fueron diseñadas por Dios para que su plan se cumpliera exactamente como Él lo había planeado desde el principio, y Satanás no pudo hacer nada al respecto. This is a very interesting aspect of God's plan. Ahora, aquí tenemos otro aspecto muy interesante del plan de Dios. God determined from the beginning, or you might even say before the world was created, that He would provide a way in which sinful man could be made whole or restored to a right relationship with God. Entonces podemos ver acá a Dios, incluso desde antes de la fundación del mundo, en su plan de cómo Él enviaría a Jesús para salvar al hombre, al ser humano pecador. There was never a time God did not know the beginning to the end of all events, all history. There was one. There was never a time God did not have full knowledge of everything from beginning to end. He knew everything. Yeah. Entonces no hubo un momento en que Dios no supiera qué iba a suceder con ese plan que Él tenía. En otras palabras, Él sabía todo lo que iba a pasar en su plan desde el principio hasta el final. And so God could declare that His plan would bring about the one who would restore human beings to a right relationship with Him. Entonces Él podía llevar a cabo, ¿verdad?, ese plan donde Él traería a esa persona que restauraría a las demás personas en su relación correcta con Dios, con Él. And this plan of what we might call rescue of fallen man A ese plan le podemos llamar el plan de rescate de la humanidad. did not depend upon human beings. Ese plan no dependía de los seres humanos. It was God's plan, and He declared that He would bring it about. Era el plan de Dios y Él declaró que Él lo iba a cumplir. And He brought His plan to its fulfillment ¿Y cómo llevó Dios ese plan a su cumplimiento? and the fulfillment of the plan would be the death and resurrection of Jesus Christ. Bueno, lo llevó a cabo a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. But all through God's working out this plan, He has faced opposition. Y sabemos también que en todo ese tiempo donde el Señor Dios iba llevando a cabo su plan, Él enfrentó oposición. Satan is His opponent, Satanás es su oponente, and many historical figures throughout history have been opponents of God's plan. y también muchas figuras históricas fueron oponentes al plan de Dios, aún sin saberlo, even without knowing it. Right. Whether you're talking about the Pharaoh of Egypt, who declared the death of Hebrew children,
Sí, yo le decía, vamos sin saberlo. Sí, dice el hermano, por ejemplo, el faraón, cómo mandó a matar a todos esos niños egipcios. Or the time of Jesus' birth, in which the decree was made that all Hebrew children would be murdered under the age of 2. O cuando Jesús nació y vino el emperador, el gobernador y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Even to the point of Judas being one of the 12, himself an unbeliever. Incluso tenemos a Judas, pues él fue un incrédulo, no creyó en Jesús. Who gave Jesus up to the Romans and to the religious establishment in Israel. ¿Y qué hizo Judas? Pues entregó al sistema de poder de Judea a Jesús. Doing a great evil to the most innocent person that has ever lived. Imagínense, aún en todo ese gran mal que se le hizo a la persona más inocente del mundo. And yet, through all of these free will decisions of evil men, God accomplished his purpose. Y aún así, aún en medio de esas decisiones libres, decisiones que los seres humanos tomaron por su libre albedrío, aún así Dios llevó a cabo el cumplimiento de sus planes, de su plan. So God's plan came true because of his declaration or his statement that he would do what he would do, and he did not depend on any human being for this to be accomplished. Entonces, como lo hemos dicho antes, ¿verdad? Dios llevó a cabo su plan sin importar lo que iba a pasar. Él dijo que iba a cumplirlo y lo cumplió. So God was sovereign over all of his plans. Dios fue soberano en todos esos planes que llevó a cabo. And yet, human beings along that entire path were making good and bad decisions, but none of them could stop God from accomplishing his plan. Pero aún así, ¿verdad? Otra vez, los seres humanos fueron tomando decisiones, o sea, para bien o para mal, pero no detuvo que los planes de Dios fueron realizados. Imagínate Dios usando, pienso en el ajedrez, yo puedo ver quizá un movimiento adelante. Si hago esto, esto va a pasar. Y quizá el contrincante puede ver 1, 2 o 3 movimientos si es bien inteligente. Pero Dios, a pesar de que Él sabe todos los movimientos que hay que hacer, y Él aprovecha todos los movimientos que se han hecho ya en el juego para al final dar jaque mate. Es bien bonito saber que tenemos un Dios que sabe mucho mejor que nosotros las cosas y tiene un plan mejor que mi plan y siempre funciona bien. Y pues cómo no voy a poder confiar en alguien así, que nunca ha fallado, que sabe todos los movimientos, que aprovecha todo lo que se ha hecho por la raza humana, las decisiones de todas las gentes, y lo usa todo para sacar la salvación de la raza humana. Y mi felicidad en esta vida, realmente, es bueno saber que tenemos un Dios así. Amén. Jesús, vamos a la siguiente página. Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, según Hechos 2:23. Ninguna acción de los romanos, los fariseos, Judas o cualquier otra persona impidió que el plan de Dios se desarrollara exactamente como Él lo propuso, desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1 enseña que los creyentes fueron elegidos para compartir la glorificación eterna de Jesucristo, incluso antes de que el mundo fuera creado. Estábamos en la mente de Dios para ser salvos por la fe en Cristo. Eso significa que Dios unió
la rebelión de Satanás, el pecado de Adán y Eva, la caída de la raza humana y la muerte y crucifixión de Cristo. Todos eventos aparentemente terribles para salvarnos antes de que Él nos creara. Aquí hay un ejemplo perfecto de cómo Dios obra todas las cosas para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Any comments? We'll continue. Si no hay comentarios, sí. No, nótese que en la lectura anterior hay el debate típico tradicional, es que Dios escoge quiénes van a ser salvos antes de la fundación del mundo. Romanos no enseña eso. Romanos está hablando de la glorificación. No elegidos para salvación desde antes de la fundación del mundo, sino elegidos para glorificar a Cristo. Y esto obviamente es un gran debate que se está llevando a cabo. No vamos a entrar en esto, pero hay que tener mucho cuidado en la interpretación correcta de las Escrituras sin ningún prejuicio. ¿Qué tipo de Dios sería un Dios que les da oportunidad a unos y a otros no? Pues sería un Dios injusto, y Dios no es así. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, Con poder ilimitado, incomparable majestad y la ausencia de frustración por nada en absoluto que sea externo a Él mismo, nuestro Dios tiene control total de todas las circunstancias, provocando o permitiendo que para sus propios buenos propósitos y planes se cumplan exactamente como Él ha preordenado. Finalmente, la única manera de confiar en el control soberano de Dios y descansar en Él es conocer a Dios. Conozca sus atributos, sepa lo que ha hecho en el pasado y esto generará confianza en Él. Daniel 11:32, la segunda parte del verso, dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Imagínense esa clase de poder en manos de un Dios malvado e injusto, o un Dios al que realmente no le importamos. Pero podemos regocijarnos en la soberanía de nuestro Dios, porque está eclipsada por su bondad, su amor, su misericordia, su compasión, su fidelidad y su santidad. This paragraph says a lot of very interesting and very important things. Podemos ver acá este párrafo cómo nos arroja cosas muy interesantes. I believe one of the primary reasons that believers do not live by faith and trust in God Y creo yo que las razones principales por las que los creyentes no viven una vida de fe confiando en el Señor Jesús. that this happens in part because people don't truly know God. ¿Por qué sucede? Bueno, sucede en parte porque ellos no conocen a Dios. Here's a simple proposition. Entonces, les doy esta proposición. We reference Romans 8:28, Acabamos de leer Romanos 8:28, in which we are told that all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. donde se nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas se les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Should I trust in God when He has said this? ¿Debería yo de confiar en Dios cuando vemos lo que nos dice en este pasaje?
Should I live in obedience to him if I know these things? Debo de vivir en obediencia si yo sé estas cosas. We oftentimes forget, but the principle is simple. Y a veces se nos olvida, pero el principio es sencillo. There is always blessing from God when we obey him. Y lo recordamos, ¿no? Hay bendición de parte de Dios cuando obedecemos. And when we disobey him, Y cuando desobedecemos, we have no certainty of his blessing, no tenemos una certidumbre de esa bendición de Dios. and many times when we disobey, it comes out of fear. ¿Y qué sucede? Que cuando desobedecemos, muchas veces lo hacemos por el temor que tenemos. What do we fear? ¿Y a qué le tememos? That obeying God and living a godly life is something we are afraid to do because we don't trust God. En el hecho de que llevar una vida confiando en Dios, una vida de obediencia a Dios, it is not. It is because we do not truly trust God. Llevar esa vida de obediencia a Dios, a veces no lo queremos llevar. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a confiar en Dios. We don't believe God is going to work all things for my good. Muchas veces no creemos que Dios va a actuar de tal manera que todas las cosas que sucedan va a ser para mi bien. So I choose to make my own decisions that are contrary to God's will for my life. Entonces vengo yo y hago lo que yo quiera, contrario a lo que nos dice Dios en mi vida, Because I don't trust him. porque no confío en Él. I trust me Confío en mí mismo, and my feelings en mis sentimientos, and my wisdom en la sabiduría que pueda tener, more than I trust in the wisdom of God. más de lo que debería confiar en la sabiduría de Dios. But again, I come back to the simple principle. Pero otra vez al principio básico, In obedience, en la obediencia there is always blessing. siempre va a haber bendición de Dios. There is no blessing in disobedience. Pero sabemos que en la desobediencia ahí no está la bendición de Dios. But we have to learn to trust God Pero recuerden, debemos aprender a confiar en Dios and believe y creer in who he is. en quién es Él. As we said at the end of the paragraph, Mire lo que dice el final del párrafo. we must learn to trust in God's goodness, Debemos de aprender a confiar en la bondad de Dios, his love, en su amor, his mercy, en su misericordia, his compassion, en su compasión, the faithfulness, en su fidelidad and his holiness. y en su santidad. If that's the God you believe in and trust in, you can obey him in confidence. Si usted cree en ese Dios que acabamos de mencionar ahorita de último, usted puede obedecer a Dios confiando en Él. Me gustaría leer un pasaje que a mí me llama bastante la atención. En Jeremías 9, 23. Siempre me ha gustado. Obviamente no podemos confiar en alguien que no conocemos, y la manera de conocerle, obviamente vamos a leer esto un poquito más ahí, pero es por su palabra. Dice el versículo 23 de Jeremías 9: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. 9:23, Jeremiah. No se alabe, ni en su valentía se alaba el valiente. Ni el rico se alaba en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Ok? ¿Quieres alabarte? Bueno, aquí está. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio
y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. I think that's a couple of verses I want to memorize. Creo que esos son buenos versos y yo creo que me gustaría memorizarme esos versos. And by the way, A propósito, what is the context of this statement? ¿cuál es el contexto de este pasaje? Was Israel on a positive road in the history of the nation, and the people were faithful to God, and they had a good king? Is that what the background is? ¿Cuál es el trasfondo de este pasaje? ¿Acaso es cuando Israel allí teniendo un buen rey, siendo fieles a Dios, yendo bien, obedeciéndole al Señor? Mario, what's the context of these statements? Hermano, tal vez si nos ayuda con el contexto de este El pasaje. exilio El exilio. por desobediencia. They're under the discipline of God. Acá están ellos bajo la disciplina de Dios a causa de su desobediencia. So, when we're hurting, when we're struggling, we should not forget who God is. Entonces, ¿verdad? Cuando estamos o cuando estamos teniendo problemas, circunstancias adversas, debemos recordar en quién hemos confiado. Mercy, love, justice, kindness. ¿Ya? En el Dios de bondad, en el Dios de amor, de misericordia, compasión, fidelidad, un Dios santo. Okay. Muy bien. Pero no podemos confiar en alguien que no conocemos. Y solo hay una manera de conocer a Dios, a través de su palabra. No existe una fórmula mágica que nos convierta en gigantes espirituales de la noche a la mañana. Ni una oración mística que orar 3 veces al día para madurar, ¿verdad? Edificar nuestra fe y convertirnos en torres de fortaleza y confianza. Solo existe la Biblia, la única fuente de poder que cambiará nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Pero se necesita esfuerzo diligente y cotidiano para conocer al Dios que lo controla todo. Si bebemos profundamente de su palabra y dejamos que llene nuestra mente y nuestro corazón, la soberanía de Dios se volverá clara para nosotros y nos regocijaremos en ella, porque conoceremos íntimamente y confiaremos completamente en el Dios que controla todas las cosas para su perfecto propósito. As a young man growing up in a Christian home and a church, Como un joven, yo creciendo en una familia cristiana, en un hogar cristiano, as a Christian, I knew and I experienced the struggle. como cristiano, yo experimenté este tipo de problemas. And the struggle is, do I live according to God and His purposes, or do I do what I want? Entonces, esta era la lucha que venía a mí. ¿Voy a vivir haciendo lo que yo quiera? ¿O voy a vivir de tal manera que obedezco a Dios? What I discovered is that there is no magic formula, no magic activity. There's nothing that I can do or God will do to remove the struggle. Entonces, ¿saben qué fue lo que descubrí? Que no hay ninguna una fórmula mágica, algo mágico que se pueda hacer ahí de manera instantánea de parte mía o Dios que lo haga para quitar esa batalla, esa lucha en mí. I quit looking for an experience, Entonces, dejé de andar buscando una experiencia an experience that would give me victory over the temptations and the failures that I experienced. O sea, ir probando esta cosa o aquella cosa
para que removiera la desobediencia y yo pudiera vencer sobre esta tentación o la otra. What I discovered is that it was knowing God, Lo que descubrí fue que al conocer a Dios, primarily knowing God through His Word, primeramente, ¿verdad? Al conocer a Dios en su palabra and allowing Him to begin to change my life. y permitiéndole que Él cambiara mi vida. And that is something which only God can do. Y sabemos que eso es algo que solo Dios puede hacer. It comes from the knowledge of God through His Word Viene a través del conocimiento de Dios en su palabra and obedience to His Word. y la obediencia a su palabra. There is no quick, easy solution to the problem we all face. No hay una salida, una respuesta fácil, rápida a esto que enfrentamos. Anyone who tells you that they have the secret to remove the struggle, to give you victory over all the problems in life, is not telling the truth. Si alguien le dice, mira hermano, aquí nosotros tenemos esto que, mire, el secreto para que usted viva una vida de éxito, mire, ya no va a tener problemas en su vida, etc. We have to learn. No está diciendo la verdad. We have to learn to trust God, Debemos aprender a confiar en Dios. and we trust in the God that we know from the way He has revealed Himself in His Word. Y vamos aprendiendo a conocerlo en la medida que estudiamos su palabra, en la medida que vamos entendiendo en su palabra quién es Él, cómo actúa Él. And the longer you stay in this life, And igual. the longer you stay Yes. in this life of faith and trust, En la medida que vamos pasando más tiempo, el tiempo va pasando y vamos viviendo esta vida de fe en nuestras vidas, things do begin to change. las cosas comienzan a cambiar. Paul describes this as the renewing of your mind in Romans 12. Pablo lo describe como la renovación de nuestra mente en Romanos 12. And so we all need to have our minds renewed daily. Todos necesitamos tener esa mente renovada, renovar nuestras mentes a diario Through deep meditation and thought about the Word of God, a través de esa meditación profunda en la palabra de Dios and time with the Lord in His Word and in prayer, pasar tiempo con Dios en su palabra, orando a Dios, seeking to know Him. buscando para conocerle más. And there's no substitute for that. No hay un sustituto para eso. Go ahead, Mario. Estaba pensando en la palabra, aquí tiene la palabra rezar y Freddy usó la palabra orar. Bueno, son sinónimos. A veces tenemos el uso que le da a la religión más popular y lo hemos definido como rezar es la repetición vana de muchas palabras. Rezar y orar son sinónimos, simple y sencillamente. Usted no se hace pagano si usa la palabra rezar. Tampoco te hace más espiritual si usas la palabra orar. Son sinónimos. Ahora, sí es cierto, no hay un versículo clave mágico. No hay una puerta mágica por la cual hay que entrar. La única puerta para la salvación es el Señor Jesucristo para llegar al acceso al Padre. Pero sí, el conocer a Dios, el conocer lo que Él quiere de nosotros, requiere nuestra cooperación, requiere nuestro esfuerzo. Dios ha hecho muchas cosas muy bonitas, el preservar su palabra, el darnos unas buenas traducciones, el darnos a alguien que nos enseñe
Creo que ahora nos toca a nosotros poner de nuestra parte para crecer, para madurar y para ver el sufrimiento en la perspectiva de Dios y usarlo para crecer y madurar y conocer más a nuestro Señor, acercarnos más a Él. Okay. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Eso pues solo acá cuando Satanás se acerca a Dios y le dice, o solo te sirve porque tú lo proteges. Convenciendo. Ajá. Es una conclusión que saca Job, que saca Satanás, es una conclusión, ¿no? Me imagino Sí. yo, es una conclusión que él saca, no es que él lo está sabiendo. Exacto. Sí, No es que él sabe él no lo sabe todo, sino una conclusión que sacó. Satanás es bien inteligente para torcer la palabra y para sacar sus propias conclusiones y decirle a Dios, mira, sí, pues sí, le das todo, lo has rodeado, lo has protegido, le has dado riquezas, pues por eso te sirve. Esa es su observación de él. Y entonces Dios, para mostrar que no es así la cosa, le permite a Satanás que inflija dolor y sufrimiento a Job. Sabemos la historia y pues también sabemos el desenlace. Mario, actualmente lo hace, solo fue en ese caso específico. ¿Qué? Esa es una muy buena pregunta. Satanás. He's asking if Satan still does the same things today as he did to Job. Well, there's no indication that is taking place today. Si no hay indicaciones que Satanás ande hoy en día, ¿verdad? Haciendo esto, lo lo mismo. We don't see any indication of this in any of the other writings of the scripture. De hecho, pues que no vemos ninguna otra indicación en los demás escritos de la Biblia que ande yendo a Dios. Así. It is important to remember that what the Bible describes is not necessarily what is descriptive. Y sabemos, ¿verdad?, que lo que la Biblia habla acá no necesariamente es prescriptivo, sino que es algo descriptivo. Right. What is clear, of course, is that believers do suffer. Lo que sí es claro es que los cristianos sufren. And the suffering that we experience has a divine purpose. Y el sufrimiento que experimentamos tiene un propósito divino. And James describes the purpose of suffering as the thing or the process in which we become spiritually mature. Santiago describe el proceso del sufrimiento como ese proceso en el que sufrimos y nos vamos haciendo más como Cristo, vamos madurando. If you think about the Apostle Paul with his thorn in the flesh, this was not, as it was in Job, a conflict directly between Satan and God. Si pensamos, por ejemplo, en Pablo y el aguijón en su carne, no fue como ese conflicto entre Satanás y Dios en el caso de Job. It was, however, suffering which God brought into Paul's life to keep him from being arrogant. Sin embargo, pues fue un sufrimiento que Dios trajo a la vida de Pablo para evitar que él se convirtiera en una persona arrogante. Because the greatness of the revelation of God to Paul, there was a temptation that Paul recognized to become arrogant. Debido a la grandeza de la revelación que Pablo había recibido. Entonces, estaba la posibilidad de que Pablo se jactara sobre esa revelación que él había tenido. I would also add one thing. Y también agregaría algo If más. you ask the question, what is the thing, or what does what does Satan desire for humanity? Ahora, cambiando un poquito la pregunta, podríamos preguntarnos, ¿cuál es el deseo de Satanás para la humanidad? If Satan can convince us Si Satanás pudiera convencernos to trust in ourselves, de confiar en nosotros mismos, the battle's over.
Entonces la batalla se acaba ahí nomás, ahí termina. All the way in the garden with Adam and Eve, it was don't trust God, trust yourself. Porque recuerdan desde el jardín del Edén, el huerto del Edén, que le estaba diciendo básicamente Satanás a la mujer al hombre, confía en usted, confía en ti, no en Dios. Now, if Adam and Eve had really understood who God is, they wouldn't have done what they did. Si Adán y Eva hubieran entendido realmente quién era Dios, pues no hubieran hecho lo que hicieron. But they did not apparently believe that God knew what was right and what was wrong, and they wanted to determine right and wrong for themselves. Pero ellos como que no creyeron en Dios, en lo que Dios les había dicho que estaba mal y en lo que estaba bueno, sino que ellos decidieron ver qué es lo que está mal por su propia cuenta. And so, trusting in ourselves and our own wisdom is the perfect place that that Satan wants us to be in, that frame of mind. I trust myself, I don't trust God, I don't trust anyone else. Entonces, cuando nosotros estamos confiando en nosotros mismos, entonces es ahí donde nos quiere tener Satanás, ¿verdad? En que nosotros estemos confiando que podemos hacerlo todo y no estamos confiando en Dios. Okay, any other question? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta por ahí? Por ejemplo, aquí hablaban de libre albedrío. Ajá. En el caso del cristiano, el creyente en Dios, es igual el libre albedrío que es incrédulo. Es el mismo. Pero, o sea, el cristiano influye porque existe la disciplina de Dios. Mm-hmm. So the free will for the Christian person is the same. He's asking. Yeah. But the difference is we have the discipline of God for the believer. It is true, the believer has the freedom to choose to obey or disobey. Así es, ¿verdad? El cristiano también tiene la misma libertad para obedecer y desobedecer. But as you mentioned, as a child of God, we do face discipline from God for disobedience. Pero como usted dice, ¿verdad? Así es. El cristiano, el hijo de Dios, entonces enfrenta la disciplina de Dios a la hora de desobedecer. And of course, the discipline of God for disobedience can be discussed in a variety of ways. Y claro, la disciplina de Dios pues puede describir de varias formas. There are eternal consequences, Hay consecuencias eternas por... not a loss of eternal life, but rather the loss of eternal No rewards. estamos hablando de la pérdida de salvación, sino la pérdida de recompensas. There's also the loss of living in fellowship with God. Y pues primariamente la pérdida de comunión con Dios. There is also direct discipline from God for rebellion against His purpose and También plan. puede intervenir la disciplina directa de Dios por la rebelión que estemos llevando. And the discipline of God can even reach a level in which a believer forfeits or is disciplined by God with premature death, physical death. Y pues en últimas instancias, acá en la tierra, dependiendo de la seriedad de cómo el creyente está en rebelión a Dios, ¿verdad? Pecando, Dios puede quitarle la vida prematura al hombre, ¿verdad? Que se vaya en el avión de la mañana. So the answer is yes. Así es. We still have the ability to choose against God or for Him. Así es. Tenemos nosotros los cristianos también la libertad de escoger o obedecerle o desobedecerle. And very simply, do you want to live in the blessings of God or do you want to live under His discipline? De una Your manera choice. muy sencilla, Ana. Uno como creyente, ¿qué voy a escoger? ¿Vivir bajo las bendiciones de Dios o bajo la disciplina de Dios? Puede también decir, voy a vivir como creyente, como cristiano, como hijo de Dios o como incrédulo. Sí. El incrédulo, la mejor decisión que puede hacer con su voluntad es creer en el Señor Jesucristo. Okay. Shall we wrap it up? Right. Okay, go ahead. Pray for us. Vamos a orar entonces.
Gracias, Señor, por el estudio que hemos tenido de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad a confiar en usted y ayúdanos a tener la victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa en la medida que le buscamos en oración, en tu palabra, Señor. Danos sabiduría para llevar a la práctica lo que estudiamos aquí en nuestras iglesias, que vivamos esa vida que usted quiere que vivamos para usted, Señor, en obediencia. Gracias, Señor, por este tiempo, por la vida, por permitirnos estar en comunión y buscarlo, Señor, en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén.